Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese espacio donde el chismecito turco fluye como el café recién hecho. ¿Cómo los trata la vida? Espero que con mucha energía, porque hoy tenemos un reportaje bomba, una explosión de salseo que los dejará pidiendo más. Hoy profundizaremos aún más en la relación que mantuvo al mundo en vilo, que incendió las redes sociales y que, a día de hoy, sigue generando ríos de tinta digital del romance, o no, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que desató la locura colectiva en *Erkencikus, pájaro soñador, *. Pero como ya les dije, no nos quedaremos en la serie. Hoy vamos a excavar hasta encontrar la raíz de esta historia, desentrañando cada uno de los secretos, las miradas prohibidas y los gestos que nos hicieron creer que el amor podía vencerlo todo, o tal vez no. Prepárense para un viaje intensivo cargado de detalles confirmados y otros no tanto, testimonios de allegados con nombres omitidos para proteger su identidad, claro, y análisis exhaustivos de cada aparición pública. Pero ojo. Les advierto, este relato puede generar adicción al chismecito y una necesidad imperiosa de volver a ver *Erkencikus*. Antes de seguir, y como siempre necesito su apoyo incondicional, suscríbanse, por favor. Cada nuevo suscriptor es un chute de energía que nos impulsa a seguir indagando, a traducir entrevistas inencontrables y a analizar fotogramas con lupa. Y si ya están suscritos, activen la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Son los mejores, de verdad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos en el barro. Demet y Can, dos nombres que al pronunciarlos juntos, evocan imágenes de playas turcas, amaneceres románticos y una química que parecía trascender la pantalla. Desde el primer día de rodaje de *Erkencikus*, el aire se cargó de una electricidad palpable. Y no me refiero solo a la trama de la serie, no. Hablamos de algo más profundo, de una conexión que se sentía incluso a través de las pantallas de nuestros dispositivos. La histeria colectiva fue inmediata. Los fans, convertidos en detectives privados, escudriñaban cada publicación en Instagram, cada entrevista en la televisión, buscando la mínima señal que confirmara sus sospechas. Demet y Can estaban enamorados. Y aunque ambos se esforzaban por mantener una actitud profesional, los rumores, como la mala hierba, crecían sin control. Pero ¿cuál era la verdad detrás de todo este torbellino mediático? ¿Realmente existió un romance entre ellos? Y de ser así, ¿qué se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? Para responder a estas preguntas tenemos que ponernos en contexto. *Erkencikus* no fue simplemente una serie exitosa. Fue un fenómeno cultural que arrasó en todo el mundo. Y con el éxito llegó la fama, la presión y la necesidad de mantener una imagen pública impoluta. Demet y Can, dos jóvenes actores, de repente se vieron convertidos en superestrellas internacionales, con millones de ojos observando cada uno de sus movimientos. Imaginen la situación: largas jornadas de rodaje interpretando personajes que se aman con locura, compartiendo momentos íntimos frente a las cámaras. La línea entre la ficción y la realidad se difumina peligrosamente, y es fácil caer en la trampa de confundir los sentimientos. Y según nuestras fuentes, que, repito, permanecerán anónimas por motivos de seguridad, y porque nos encanta el misterio, eso fue precisamente lo que ocurrió entre Demet y Can. La química era innegable, nos cuenta una persona que trabajó muy cerca de ellos durante el rodaje. Se entendían sin hablar, se reían de las mismas cosas y se apoyaban mutuamente en los momentos de estrés. Era evidente que había algo más que una simple amistad. Pero al mismo tiempo Demet y Can eran conscientes de la responsabilidad que tenían sobre sus hombros. Sabían que cualquier desliz podría afectar la imagen de la serie y por ende sus carreras profesionales. La presión de los fans, de los medios de comunicación y de los productores era asfixiante. Por eso decidieron jugar al despiste, mantener su relación en un segundo plano, lejos de las cámaras y de los flashes. Se veían a escondidas, intercambiaban mensajes en clave y evitaban coincidir en eventos públicos. Pero como suele suceder, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Los fans, con su implacable capacidad de análisis, comenzaron a detectar pequeñas señales que delataban la cercanía entre Demet y Can. Un like sospechoso en Instagram, una mirada cómplice en una entrevista, una escapada secreta a un restaurante romántico. Cada detalle era analizado con lupa y compartido en las redes sociales, alimentando la llama del rumor. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué no gritar a los cuatro vientos su amor?
La respuesta, como ya les anticipé, es compleja y multifactorial. En primer lugar, estaba el tema de la fama. Demet y Can sabían que si confirmaban su relación, se convertirían en el objetivo principal de la prensa rosa. Su vida privada dejaría de pertenecerles y estaría expuesta al escrutinio público las 24 horas del día. Un precio muy alto a pagar por el amor. En segundo lugar, existía el temor de que su romance afectara negativamente la serie. Los productores y directores, preocupados por mantener el éxito de *Erkencicus*, temían que la relación entre los protagonistas distrajera al público de la trama principal. Algunos incluso llegaron a sugerir que un romance real podría generar celos y conflictos en el set de rodaje. Y en tercer lugar, pero no menos importante, estaba la cuestión de las agencias de representación. Demet y Can tenían contratos con diferentes agencias, y éstas tenían sus propios intereses y estrategias de marketing. Una relación pública entre los dos actores podría complicar las negociaciones y afectar la imagen de cada uno por separado. Por todas estas razones, Demet y Can decidieron mantener su relación en secreto, al menos durante el tiempo que durara la serie. Una decisión estratégica que a la larga podría haber sido determinante en el destino de su romance. Pero, ¿qué ocurrió después del final de *Erkencicus*? ¿Continuaron su relación en secreto? ¿O decidieron seguir caminos separados? Aquí es donde la historia se complica y las versiones se contradicen. Después de que la serie llegara a su fin, Demet y Can se distanciaron. Algunos dicen que la presión mediática, la distancia geográfica, Can se mudó a Italia por trabajo y las agendas apretadas fueron los principales motivos de su separación. Otros, en cambio, afirman que simplemente se dieron cuenta de que su relación no era tan sólida como pensaban. Creo que al principio se dejaron llevar por la emoción del momento, por la química que sentían, nos confiesa otra fuente cercana a la pareja. Pero cuando la serie terminó y la presión disminuyó, se dieron cuenta de que no tenían tanto en común como creían. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet y Can siguieron caminos separados y rehicieron sus vidas. Demet se casó con el cantante Othman Koch, una relación que lamentablemente terminó en divorcio. Can, por su parte, se encuentra comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta, una relación que parece ir viento en popa. Pero a pesar de todo, la llama de la esperanza, o mejor dicho, del chismecito, sigue viva en el corazón de muchos fans. Cada vez que Demet y Can coinciden en un evento público, las redes sociales se incendian y los rumores de una posible reconciliación vuelven a surgir. Y es que la química entre ellos sigue siendo innegable, como si el tiempo no hubiera pasado. Creo que siempre habrá un vínculo especial entre ellos, nos dice nuestra fuente anónima. Compartieron una experiencia muy intensa y eso los unirá para siempre. Pero no creo que vuelvan a estar juntos. Y es que la historia de Demet y Can es una historia de amor y desamor, de fama y presión mediática, de secretos y mentiras. Una historia que nos enseña que el amor no siempre es suficiente y que, a veces, las circunstancias pueden ser más fuertes que los sentimientos. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el secreto mejor guardado de su encuentro? Después de analizar todas las evidencias, de escuchar todos los testimonios y de leer todos los rumores, creo que el secreto mejor guardado es que Demet y Can vivieron una historia de amor real, intensa y apasionada, una historia que marcó sus vidas para siempre. Independientemente de si terminó en final feliz o no, y aunque su romance no prosperó, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que compartieron juntos en *Erkencicus*, momentos que nos hicieron creer en el poder del amor. Y en la magia de la televisión. Y ahora, mis queridísimos cafecitos y cafecitas, llegamos al final de este extenso reportaje. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del romance, o no, entre Demet Özdemir y Can Yaman. En resumen, hemos explorado la química innegable entre los dos actores, la presión mediática que los rodeaba, la decisión de mantener su relación en secreto, los motivos de su separación y el impacto que tuvo su romance en sus vidas y carreras. Y finalmente hemos desvelado el secreto mejor guardado de su encuentro, una historia de amor intensa y apasionada que, a pesar de no tener un final feliz, marcó sus vidas para siempre. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció este reportaje? ¿Creen que Demet y Can realmente estuvieron enamorados?
¿Piensan que su relación podría haber funcionado si las circunstancias hubieran sido diferentes? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido de la web. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis amores. Chao, chao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chismecito turco.